O sea, mi vida siempre ha estado ligado al mar, a los muelles, a los barcos, a los buzos. Y como uno nunca puede dejar de mencionar a los hombres de mar que nunca volvieron a puerto. Daniel Malfanti Bravo es ingeniero naval y buzo táctico retirado de la Armada, quien se ha especializado en explorar y documentar la historia de los naufragios de la costa chilena. La historia del submarino Flagg da para una entrevista sola. 1865, el Estado financia a Carl Flagg, le da 12.000 pesos para construir lo que hoy día le llamamos submarino, y estaría dentro de los 10 primeros submarinos que se hicieron en el mundo. El submarino Flagg, hecho en el puerto, es uno de los 50 naufragios que se pueden explorar en la bahía de Valparaíso. Y Carl Flagg decide el 3 de mayo efectuar una prueba más profunda, 15 metros, y había un problema en el diseño. Y en esa prueba se sumerge y nunca más aflora. Si quieres conocer más sobre los naufragios en la bahía de Valparaíso, te invito a escuchar un nuevo episodio de Radio Cochayuyo, un programa con sonidos del mar hecho en Concón. Mi nombre es Daniel Malfanti Bravo, soy ingeniero naval, soy buzo táctico retirado de la Armada, soy instructor de buceo de varias agencias y tengo que mencionar que soy bombero de la primera compañía de San Rosendo. Lo tengo que mencionar porque si no se me ofenden, ¿ya? Pero soy de la primera compañía de bomberos de San Rosendo, que está entre el río Biobío, bordea el río Biobío con el río Laja, donde el Laja se une al Biobío. ¡Wow! A ver, aquí me tinca que hay muchas historias por contar. ¿Podrías contarnos cuál es tu relación con el mar? ¿Cómo te vinculaste tú inicialmente con el mar? A ver, mi padre estudió acá en Valparaíso, como me decía él, yo siempre me río, ingeniería pesquera o técnica pesquera. Nunca le dimos un título a mi padre, pero sabemos a ciencia cierta que estudió pesquería, ¿ya? Él fue un hombre que partió de abajo en la pesquería, en la parte industrial, y finalmente tuvo grandes logros, no lo puedo dejar de mencionar, es mi gran mentor en muchas cosas. Bueno, con él... ¿Cómo se llamaba él? Daniel Malfanti Pérez, ¿ya? Y con él viví al lado del mar toda mi vida. Pasamos vivimos entre Puerto Montt, Iquique, Viña del Mar, en la pesquera Robinson Crusoe. Él trabajó, donde hoy día está la casa yate de la Escuela Naval, ahí entre el límite de Viña con Valparaíso, literalmente. Y después, ya por el año 73, nos fuimos a vivir a Tomé, Concepción y Talcahuano en esa fecha. Y yo me crié, como siempre cuento, en el muelle pesquero de Tomé y en el muelle pesquero de Talcahuano. O sea, mi vida siempre ha estado ligado al mar, a los muelles, a los barcos, a los buzos. Y como uno nunca puede dejar de mencionar a los hombres de mar que nunca volvieron a puerto. Gente que tú saludaste, conociste, se hundió o desapareció en el mar y jamás volvieron. Entonces, esa unión con el mar es una unión especial. Cuando tú vives, te educas en ese ambiente, obviamente tu vida va a seguir ligada al mar de una u otra forma o al agua. Siempre he intentado vivir al lado del mar, al lado de un río grande como el Biobío, o al lado de un lago grande que me dé el placer de mirar un horizonte cubierto de agua. Bueno, yo te conocí por un trabajo que sacaste tú relacionado con los naufragios de la bahía de Valparaíso. ¿Cómo te empezaste a especializar en lo que es el buceo? A ver, el buceo, como te decía, lo conocía desde pequeño, ¿ya? Yo entré a los 15 años a la Escuela Naval y antes de entrar a la Escuela Naval siempre he sido fanático de la historia. Leía aventuras de lo que se llamaba en esa época comando, de buceo, Segunda Guerra Mundial. Yo soy del año 69, ¿ya? La generación X que se llama. Tenía vecinos que sus papás habían emigrado a Italia, había peleado en la Segunda Guerra, otros alemanes, etcétera, que habían estado en ciertas cosas y el buceo siempre estuvo presente en mí, tanto por la industria donde trabajaba mi padre, como por las historias y los libros. Así que cuando entré a la Escuela Naval tenía una parte de mí que no la contaba, que era ser buzo táctico. En Estados Unidos se llaman Navy SEALs, un buceador de combate en algunas partes, que era este tipo de operaciones especiales, de infiltrarse, llegar, hundir un buque, etc. Por lo tanto, cuando entré a la Escuela Naval, egresé, lo primero que hice fue postular a ser buzo táctico. Hay un drama familiar porque todos querían que fuera ingeniero naval. Yo dije, no, yo iba a escoger ser buzo táctico principalmente. Después la historia
hizo que igual fuera ingeniero naval, por circunstancias que cambiaron especialidad, y terminé siendo buzo táctico e ingeniero naval en armamento, que sería o el artillero de esa época. Así que lo que es buceo siempre estuvo ligado a mí, era lógico, mira, si no llegaba al buceo iba a terminar, iba a ser navegante, digamos. Y después la historia de los naufragios se da por el hecho en que voy leyendo libros, me van saliendo curiosidades, y cuando estaba en Iquique, en un trabajo que por la Marina, había un buque que se llamaba Yoyeo, que se había quemado en un incendio un par de años antes, quedó varado, hundido, digamos, en el puerto, y afectaba el movimiento portuario en esos años. Esto era el 94, si la memoria no me falla, 1994. Y yo andaba con un grupo de buzos tácticos y me pide ver la factibilidad de poder cortar ese naufragio para poder dejar más expedito el puerto. Voy, lo miro, entramos al naufragio, hacemos el trabajo, lo cortamos, nos salió gracias a Dios bien. ¿Qué es cortar un naufragio? Él piensa que el buque, si la memoria falla, tenía un puntal o altura aproximadamente de 10 metros. Yo me paraba en la cubierta superior, mi cabeza sobresalía del agua. Lo bajamos, o sea, lo cortamos literalmente, ya la mitad. Si ya yo me paraba y quedaba por decirte 1,70 m de agua, lo dejábamos aproximadamente en 5 metros de profundidad. Lo cortamos, se puede decir, volamos y todo el cuento. Entonces ahí dijo, bueno, ya que entré este naufragio, porque habrá otro naufragio, y así se fueron dando cosas, y aparte me gustaba la historia. Entonces de repente yo navegaba, llegaba a una caleta, tanto en el norte como en el sur, ¿ya? Me refiero al sur de Puerto Williams, incluso. Aquí hay un naufragio, una historia, y íbamos a recorrer, y partíamos recorriendo. Después venía una curiosidad, diciendo, ya, oye, vimos este naufragio, ¿pero qué era? Y ahí partíamos a librerías, bibliotecas, buscando libros hasta que encontraba qué era. Y después fue al revés. Bueno, estoy en tal lugar, ¿qué naufragio puede haber acá? Le preguntaba a viejo del lugar, a personas, algunos te entregaban alguna información, y después, como aprendí a buscar en los libros, como ratón de biblioteca y análisis, ahí tú pillas mucha información. Y así fui encontrando naufragio. Hasta que finalmente, por cosas del destino, me radiqué acá en la quinta región de Valparaíso hoy día, ¿cierto? Y he vivido acá, bueno, he vivido en las 3 ciudades, Valparaíso, Viña, las ciudades costeras me refiero, Valparaíso, Viña y ahora Concón. Y acá, en la bahía de Valparaíso, me he puesto a buscar los naufragios. No los naufragios conocidos, sino buscar nuevos naufragios que tengan un aporte. Entre ellos me tocó la historia del submarino Flag. Yo era el que estaba a cargo de la búsqueda del submarino. Pero después dije, ya, ok, llegamos, encontramos el submarino. Pero hay más. O sea, esta bahía, por documentos, papeles, se han hundido más de 500 barcos, buques. ¿Podrías contarnos la historia del submarino brevemente? Mira, la historia del submarino Flag da para una entrevista sola. ¿Ya? Voy a intentar ser súper escueto. Porque el submarino Flag, hay que irse al contexto, primero al contexto país. 1865, Chile era un país muy pobre, naciendo, cosmopolita, abierto al mundo. Estaban llegando los inmigrantes, pero todavía no éramos un país con dinero. Entre eso, sí éramos un país quijotesco, que a mí me encanta el Quijote. Éramos un país con una personalidad increíble. Bueno, España se estaba yendo, comenzó su ida de América, digamos, por la liberación de los países, temas culturales, etcétera, etcétera. Y entre medio de eso se ocasiona un conflicto entre España y Perú. Y Chile, en su actitud quijotesca, no encuentra nada mejor que declararle la guerra a España. Algo que podría sonar maravilloso si tú tienes los medios, tienes los implementos, yéndose a la época. Pero en esa época, Chile, que se conoce hoy día como Fuerza Armada, se armaban y se desarmaban de acuerdo a un conflicto. O sea, no había un ejército permanente, no había una marina de guerra, que ese era el nombre de la época, permanente, había una capitanía de puerto, habían contratado muy pocas personas, no había un buque, había un vapor que estaba dado de baja en la bahía del Paraíso que se llamaba Chile. Entonces, cuando se declara el conflicto, no había nada. Y en ese concepto de no haber nada, se asesora al presidente, se asesora a la Marina por, entendemos, agente extranjero, y se deciden crear armas infernales. ¿Por qué armas infernales? Porque era cómo destruir algo sin atacar frente a frente. Y eso era considerado todavía en esa época como algo no caballeresco, pero era la única realidad del país. Y ahí se desarrollan, entre medio de eso, el presidente desarrollan lanchas rápidas para poner bombas. Eso está documentado, probado. El Estado financia a
Carl Flagg, que trabajaba en una maestranza en Nueva Caledonia, aquí en el puerto de Valparaíso, le da 12.000 pesos para construir hoy día le llamamos submarino. En esa época no era un submarino, ya era un sumergible, era un arma infernal para desarrollarlo. También se financia otra persona para construir otro artefacto naval, la cual no funciona. Y bueno, Carl Flagg desarrolla este proyecto. Todo esto tú tienes que pensar a fines de 1865. Se enteran los españoles, generan un bloqueo en el puerto de Chile, un bloqueo que es súper especial. El bloqueo, los españoles bajaban a comprar comida y compartían con la gente en Valparaíso. ¿Ya? Cuando uno lee, uno se agarra la cabeza, ¿ya? De que hay cosas que no comprenden. Pero bueno, esa era la idiosincrasia de la época. Finalmente se enteran que estaban haciendo estas máquinas infernales. El almirante gestiona para que no las sigan construyendo, las máquinas las hacen más ocultas, etcétera, etcétera. Y entre medio de un movimiento de la escuadra, las van a probar. Cuando salen los españoles una vez de Valparaíso, lo prueban. Prueban el submarino. Y el submarino navega. Se hunde bajo el agua, aflora, dispara su cañón, se vuelve a hundir, vuelve al puerto. Por eso es un submarino. Y estaría dentro de los 10 primeros submarinos que se hicieron en el mundo. No podemos hablar del número exacto de oposición, pues hay mucha información que todavía no se conoce, por ejemplo, de Rusia. No hay data, entonces uno sí tiene claro que está dentro de los 10 primeros. Quizás dentro de los 5, pero seguro dentro de los 10 primeros. Y entre medio de estos bombardean Valparaíso. Y dentro de esas anécdotas de Valparaíso, hubieron buques que el almirante le dio unos blancos puntuales, ¿ya? Pero hubieron buques que dispararon sus cañones contra gente que les caía mal. Y eso quedó comprobado. Dispararon unos cañones contra la bolsa, otro contra un local comercial, porque en estas bajadas a tierra se enemistaron con ciertas personas, ¿ya? La parte humana. Y bueno, Carl Flagg, después el 3 de mayo, porque el bombardeo de Valparaíso fue el 31 de marzo, la primera navegación del Carl Flagg fue el 21 de abril, el otro artefacto naval que intentó sumergirse fracasó, nunca se hundió, ¿ya? Algunos después sobrevivieron sin las personas, intentaron llamarlo submarino, pero técnicamente realmente nunca fue un submarino, no navegó nunca. Carl Flagg navega, y después 3 veces, y después cuando un día 3 de mayo, el 2 de mayo fue el bombardeo de la escuadra española al Callao. Callao defendido con un fuerte, una bahía defendida pero muy bien, paradojalmente con artilleros de la Marina que no estaban trabajando en ese momento, artilleros navales chilenos que estaban trabajando allá, y les va muy mal, pero eso no lo sabían acá. Y Carl Flagg decide el 3 de mayo efectuar una prueba más profunda, 15 metros, y había un problema en el diseño. Y en esa prueba se sumerge y nunca más aflora. Una fragata inglesa, la fragata Leander, lo intenta rescatar y después queda en el olvido. ¿Cuántos ocupantes tenía el submarino? Mira, referente a los ocupantes, son entre 11 y 14 personas. Tenemos nombres, algunos no los conocemos, pero viendo puesto y todo, estaría entre 11 y 14 personas la dotación que debería tener el Flagg. Incluido Carl Flagg. Carl Flagg, su hijo, habrían, además de chilenos, Adolfo Pulgar, que está claro que era un chileno, otros más, habrían unos italianos, otro alemán y franceses probablemente. ¿Ya? Los nombres, hay veces que tenemos problemas porque no quedaron bien escritos, hay gente que se cambió el nombre cuando emigró de un país. En esa época todavía no existía Alemania, nosotros le decimos Alemania, pero venían de villas que hoy día serían Alemania, ¿ya? De lugares de esa índole. Entonces, queda en el olvido. Por ahí, por el año 94, no puedo dejarlo mencionar, una persona que conocí, era más vieja que yo, Naco Mellado, intenta buscar el submarino. ¿Cómo se llama? Naco Mellado. Era un buzo, una persona también dedicada, le gustaba la exploración, falleció buceando y él lo intenta buscar. Y después, en el año 2005, si la memoria no me falla, en unas reuniones, Juan Enrique Benítez, una importante persona de marketing de esos años, le contaron esta historia a Carl Flagg y él la resurge. Y ahí incorpora la Armada, de ahí me incorporo yo, la Armada me designa a mí como a cargo de la búsqueda, como representante de la Marina, y ahí partimos buscándolo. Y el 21 de abril del año 2007, junto al sargento buzo táctico Víctor Alvial, y al apoyo obviamente de Juan Enrique Benítez, y el que habla, lo encontramos en la Bahía del Paraíso, hundido con todas las datas, con todo. Descansa hoy día en el fondo de la Bahía del Paraíso. Estamos viendo ahora un proyecto, un documental si sale con el Discovery, ojalá que salga. Y hay unos empresarios chilenos que acá
en la medida que esto pueda resultar, quizás en algún momento, no te digo que ahora ni en 5 años más, se pueda hacer un rescate patrimonial, ¿ya? Y quizás colocarlo donde corresponde. O a lo menos hacer un rescate sin cosas históricas, pero que le den valor, ¿ya? Pero ya se ha logrado. O sea, el mismo hecho que tú me estés preguntando y otras cosas más, ya está en el Museo Alemán que se hizo en Valparaíso, que la maqueta yo no la hice, pero todos los datos de la maqueta son míos, el dibujo que está en el fondo, lo digo yo porque no está mi nombre, digo, pero todo eso son míos, digamos, se los pasé al artista que lo hizo, ¿ya? Los pasé todo gratis, todo el cuento, y ahí están. O sea, y hay documentales, etcétera, etcétera, ahí está. Entonces, el Carl Flak, la historia del submarino Flak, le ponemos ese nombre porque no tenía nombre, Máquina Infernal sería el nombre correcto, ¿ya? La señora recibió pensión de la Marina. Por lo tanto, técnicamente, el submarino Carl Flak es el primer submarino de la Armada, la Marina de Guerra de Chile. Y yo te diría que es la primera operación especial que se intenta realizar bajo los conceptos del día de hoy por parte de la Marina. Wow. Así que eso sería con Flak. Intenté resumirlo lo máximo porque si no hablaríamos solamente Carl Flak. Mira, sigamos hablando de naufragios y todo lo que uno puede encontrar en esta costa, pero antes de eso, me gustaría que nos compartas cómo es la experiencia de sumergirse en el agua y por qué te gusta tanto. A ver, como tú bien dices, pero voy a aclarar, nosotros todos, en términos generales, todos tuvimos 9 meses entrenando en la guatita de nuestras madres. ¿Sí? ¿Ya? Así que el agua es parte de nuestra vida, estar sumergido. Obviamente estamos diseñados para estar sobre la tierra y respirar aire, no respirar bajo agua. Cuando uno se sumerge, yo creo que en el mundo de hoy tiene varias virtudes. Primero de nada, te desconectas de las redes sociales. Voy a agregar eso porque es importante. Uno se ríe, pero es importante. ¿Ya? Tienes 20, 30 minutos, va a depender de tu buceo, hasta 2 horas, en que eres tú y el mar, o el lago, o el río donde estés buceando, o la laguna. ¿Por qué? Porque el buceo es muy personal. Yo te puedo entrenar, te capacito, te entrego todo el conocimiento, pero siempre conceptualmente tú estás solo. Puedes ir con más gente, vas a pedir apoyo, pero tú estás respirando de un equipo que te entrega el aire necesario para la vida y en el fondo estás solo. Tú sabes bien cómo deberías volver a superficie, cómo puedes bajar, cómo tranquilizarte para que te entrenes. Por lo tanto, es un momento muy íntimo entre tu persona, el entorno e incluso con tus pensamientos para mirarte adentro. Podría venir alguien acá y contarnos que es una persona espectacular, que no tiene miedo a nada, y cuando entra el agua no sirve nada de lo que nos contó. El agua hace su trabajo, actúa sobre la persona y te va a mostrar cómo realmente es él. Tiene esa virtud. Y lo otro es que cuando tú te sumerges, vas a una fauna y una flora maravillosa. Hoy día estaba viendo ayer, atropellaron a un puma, no quiero decir bebé, un puma joven. Gente hoy día corre en auto como loco, no le interesa quién está en el entorno, les da lo mismo. Y tú dices, ¿para qué corren? La pregunta importante es, ¿para qué corren? Matan animales, matan personas, se matan ellos mismos. Cuando tú te sumerges, ¿ya? Ves una fauna y una flora que te comparte, que está al lado tuyo, no tienes que apurarte, no tienes que correr, tienes que observar. Aprendes a observar, te enseña a calmarte y te enseña también a mirar lo sencillo, un cangrejo caminando, un pez, un rollizo. Pero mirar un congrio bajo el agua es maravilloso. ¿Por qué? El congrio es muy rico, todo esto, pero el congrio bajo el agua es un pez curioso, ¿ya? Es un pez tipo anguila, se esconde, pero es curioso, saca sus ojos, te mira y tú te das cuenta que te está observando, que tú le llamaste la atención, no te ve como con miedo. Entonces, así, imagínate todo lo que hay abajo, entraste a este mundo distinto, que comparte contigo, que te dice no corra, observe, mire, comparta. Y después, por ejemplo, cuando alguien me dice los naufragios es un pedazo de la historia, un recuerdo importante. Antiguamente la gente me decía, uno iba a un naufragio, sacaba un objeto para decir yo fui. Pero eso cambió, llegó la tecnología. Entonces me preguntaban, decían, ¿qué opinas de la gente que saca? Ya nadie saca nada. Tiene que ser algo muy torpe, porque hoy día tú vas con una cámara GoPro o similar, un celular dentro de una carcasa, tú tomas una imagen y la puedes compartir, la subiste a la red, subiste al buceo, subiste al bote, la compartiste y la pueden ver miles de personas en todo el mundo. O sea, tú vas a un lugar que te llama la atención, puedes compartirlo. Entonces, el buceo tiene ese placer que te diría que es observar,
relajarse, aprender lo que es sencillo y a encontrarte contigo mismo. Las personas que nos estén escuchando y que quieran iniciarse en el mundo del buceo, ¿qué pasos deberían tomar? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué escuelas se pueden acercar? A ver, para la persona que se quiera iniciar en el buceo, que tenga ganas, yo lo primero que le diría es que no haga ni una experiencia ni un bautismo o bautismo. No lo haga. ¿Por qué? Porque los bautismos de buceo creo que son una mala práctica, porque la gente para bucear necesita entrenarse bien. Una persona, si se asusta en el agua, si traga agua, nunca volverá al agua. Un bautismo, una experiencia, no aconsejo que lo haga. Si nunca quiere bucear y quiere tener una vez sumergirse, hágalo. Pero si quiere aprender a bucear, quiere conocer el mundo submarino, tome un curso de buceo. Y ahí hay infinidad de agencias, están validadas por la autoridad marítima, en el reglamento de buceo deportivo. Como todas las cosas, hay que mirar. Hay agencias con dueños chinos hoy día, ¿ya? Está dando boga el tema. Agencias más bien con fines dueños europeos, otros norteamericanos. Tiene que buscar y escoger. No quiero decir el nombre de agencias porque yo soy instructor de 4 agencias y no al caso, digamos. Pero ahí tiene que mirar. Yo le aconsejaría que buscara con gente con experiencia, no con gente que no tiene experiencia. Hay mucha gente que se está dedicando a enseñar el buceo y no tiene experiencia. Cuando tú le hablas cuántos buceos tienen, dónde ha buceado, la verdad que no tiene. ¿Y cómo se sabe cuando alguien tiene experiencia? ¿Qué señales son clarísimas? Primero, si yo lo quiero ver así, poleada, al tiro. Segundo, conversando con la persona, dónde ha buceado, dónde está certificado, quién te certificó, ¿ya? Cuáles son los tipos de buceos que tú haces. Y para bucear, lo otro importante es que tenga buen equipo. O sea, que no te pase un equipo lleno de hoyos, roto. El buceo acá tenemos agua fría, que tenga equipo para que tú lo disfrutes. Sean buceos confortables, como digo yo, no sean buceos masoquistas, en que la persona dice, no, si aguanté el frío. Si alguien me dice que entró al agua y estuvo en el agua, lo que aguantó el frío significa que está tomando un mal cuerpo. Tengo que ir y pasarlo bien, disfrutar. ¿Acá en Concón hay curso de buceo? Acá en Concón entiendo que por el momento soy la única persona en Concón que da curso de buceo. Entiendo, puede haber alguien que no conozca y desde ya pido la disculpa por si ahí lo hay, pero entiendo que soy el único que da curso de buceo en Concón. Genial. En Viña hay más, ¿ok? Y Valparaíso también, pero eso sería en ese ámbito. Bueno, ya que nos localizamos en Concón, ¿nos podrías comentar los naufragios que hay aquí en las bahías o en las playas de Concón? Vamos a hablar de la Bahía del Paraíso. En la Bahía de Valparaíso, que va desde la ciudad de Valparaíso, cruza Viña del Mar, llegamos al límite norte, que es Concón, ¿ya? Lo que nosotros tenemos en el centro. Todo eso es la Bahía de Valparaíso. Todo esto es la Bahía del Paraíso. Uno de repente habla de la Ensenada, ya, que son lugares más chicos, sería como la Ensenada acá, donde está Higuerillas, por ejemplo, ¿ya? Ahí sí, hay un pesquerito chico hundido en el malecón que protege el Club de Higuerillas, ¿ya? El resto no hay más naufragios por un momento conocido. Lo que sí hay acá al frente, que es muy atractivo, está la isla de Concón, que está más afuera, no la que está en la Sambungadura de la Concagua, que es muy hermosa. Hay unas esponjas maravillosas, tiene una gran cantidad de fauna, pero se puede ir a bucear cuando el mar está muy plano, ¿ya? Eso es maravilloso, ese lugar es precioso, la verdad, para poder bucearlo. Yo ahora, espero la otra semana recibir un bote, estoy comprándome un bote, mandé a hacer un bote especial para poder llegar allá. ¿Ya? He ido en otras embarcaciones, pero la idea es tener un bote mejor, confortable para poder ir. Ese te diría que es probablemente el mejor punto de buceo de Concón, la isla que tenemos al frente. ¿Y qué se puede ver ahí? Tienes muchos tipos de peces. Yo no soy experto en el nombre de los peces, no me quiero equivocar. Esponja, imagínate, esta tienda tiene como 4 metros de alto, parece. ¿Ya? Hay esponjas del tamaño de esto, amarillas, preciosas, ¿ya? Y tú miras una esponja así grande y entre medio de la esponja tienes todo tipo de cangrejo. ¿Hay esponjas acá en el...? Sí. ¿En el mar de Concón, acá cerca? Sí, frente, ahí en la isla. Y wow. Tú tienes ahí, entre comillas, tienes todo tipo de camarones. Lo que no he encontrado ahí son langostinos, que encontré en un naufragio acá, que es el que hablábamos, el del buque ballenero, el Westerlight, que encontramos camarones. Camarones colorados. Y eso sí que es interesante. Sigamos hablando de naufragios. Bueno, el que me llama la atención, acá hay muchos naufragios, claro, ahí podríamos hablar un par de días de eso, pero me voy a ir al Westerlight, que te estaba hablando. La historia, vamos, para que la gente que escucha esto, hay que entender que la historia de Moby Dick, la ballena blanca asesina, es real. Se basa entre la isla Mocha y y Valparaíso. Ahí nace la historia de Moby Dick, existió esa ballena.
¿ya? El libro inicialmente se llamaba Mochadik, y entre medio fallece el amigo del escritor, y ya él toma las iniciales del nombre del amigo, o sea, y deja MO por Mocha, ¿ya? Y el V por el nombre del amigo, y queda como Moby Dick, ¿ya? Que en el fondo, entonces, esta historia nace aquí, se crea aquí, en la parte libro, pero está basada en la historia del Essex, un barco ballenero que se hunde en la realidad. Tres botes, los tres sobrevivientes van en tres botes, intentan llegar a Valparaíso. Un bote desaparece, otro bote mueren todos, casi todos, y en el bote que se salvan hay canibalismo. La historia del palito largo, el palito corto, ¿ya? Y toda esta historia ballenera se potencia entre, digamos, la isla San Pedro, al sur de Puerto Montt, y Valparaíso. De ahí se produce el movimiento de empresas balleneras. El Westerly es comprado por una familia de balleneros, e incluso va 2 temporadas, si la memoria no me falla, son 2 o 3, a la Antártida con otros buques, con otros barquitos, porque el Westerly era el buque de apoyo, donde se faenaba la ballena, y llevaba 3 o 4 embarcaciones menores que eran los que cazaban las ballenas. Estuvo hasta la Antártida, y finalmente vino a descansar, a terminar hundiéndose aquí en Valparaíso, en la bahía del Paraíso, frente a Viña del Mar, en lo que sería hoy día, podríamos decir, el Hotel Sheraton Miramar, cerca del Hotel Sheraton Miramar, podríamos decir, para que la gente la va a sonar más, ¿ya? Entonces, yo me iría por eso, por el Westerly, por el misterio, por la historia, por las ballenas, por lo que nos lleva. Y como te decía, la gente no tiene idea, por ejemplo, que hoy día donde está Mar, Caleta Playa San Mateo llamada, o Caleta La Saba, ahí se fondeaban los buques balleneros. ¿Cuántos naufragios hay en la bahía de Valparaíso, más o menos? 600 naufragios aproximadamente, pero aquí hay que tener varias salvedades. Muchos naufragios, cuando eran buques de madera, terminaban en la playa y se consideraban naufragios. Algunos de ellos eran recuperados, volvían al mar, otros desarmados. Otros terminaron bajo la ciudad. Habían otros que tuvieron un golpe, no terminaban bajo tierra, pero pudieron ser rescatados, recuperados, transformados en pontones, en chatas, etc. Por lo tanto, en la realidad, no es que estén hundidos 500, 600 naufragios en Valparaíso, son menos. Por cartas náuticas, información de estudios, todo, hay aproximadamente 50 naufragios en la bahía del Paraíso. Algunos hundidos en el borde costero, se ven, ¿ya? Y otros hundidos aproximadamente a 90 metros de profundidad. Y hay de todas las épocas. Buques de madera, buques de hierro forjado, transportes de tipo de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos infinidad de naves hundidas acá. En general, todos los naufragios sobre los 30 metros de profundidad están enteros. ¿Y por qué? Porque las empresas, cuando se les hundía un barco, ¿ya?, querían recuperar la carga. Era el sustento de una vía. ¿Ya? Las empresas navieras no tenían 10 barcos, tenían 1, 2, 3. Entonces se hundía un barco e intentaban recuperar todo lo que podían. Entonces, en términos generales, cuando se hundía un barco a menos de 30 metros, recuperaban todo lo que podían con buceo. En esa época no había oxicorte, por lo tanto muchos barcos le ponían dinamita o explosivos y los volaban. Entonces esos barcos estaban rotos, destruidos. Pero producto de estos rescates. Muchos de estos rescates están debidamente documentados por las compañías aseguradoras, ¿ya? Que son detalles importantes, porque hay veces que la gente dice, se robaron el barco. No. La empresa, dueña del barco, intentó rescatar su carga, lo que tenía valor. Si llevaba minerales, sin duda los intentaban sacar. No lo iban a dejar en el fondo. Hay casos que están documentados, por ejemplo en Pichiangui hay un caso muy documentado de un buque con cobre que fue rescatado por los norteamericanos. En una faena muy secreta y todo, fueron a recuperar toda su carga. Y no hay rastro del barco. El barco no está. Hemos ido a buscar, explorar y no está. Lo sacaron tan bien que sacaron todo lo que tenían que sacar y no quedó nada. Después con el tiempo algunos restos se hunden, los tapa la arena, los cubre la arena. A veces aparecen, a veces desaparecen. Entonces, te diría eso. En general, 50 naufragios en la bahía del Paraíso, podemos decirte a ciencia cierta, que son posibles de ser explorados y buceados. ¿Qué otros lugares, aparte de la isla, qué otros lugares de acá de la zona de Concón, Quintero, Viña del Mar, te parecen atractivos para practicar el buceo? Voy a descartar Quintero porque Quintero es una zona industrial hoy día, ¿ya? Es una bahía industrial y se nota que es una bahía industrial. De acá a la zona nosotros, ya, si yo parto acá de Concón, digamos, como decía, el sector de la isla, lo encuentro hermoso.
Hay un sector muy bonito, pero hay que bucear en buenas condiciones de mar, que sería un sector donde está más o menos el Hotel Piquero, por las rocas, por todo lo que está ahí. Otro lugar que es bonito, frente a Reñaca, se me olvidan los sectores, pero hay un islote donde practican surf. Ese lugar también es bonito. De ahí, si tú te vas para allá, hay unas rocas que cuesta a veces encontrarlas, que estarían entre el Casino de Viña y el Hotel Sheraton Miramar. Otro sector viene a ser entre Caleta Portales, ¿ya? Hacia el Sheraton Miramar. Y después finalmente el otro sector que es muy bonito es Playa San Mateo, donde hay un naufragio, el Caupolicán, que es un ícono acá. Y después en la curva que está a los pies, la que está bajo la escuela naval. Pero ahí en toda esa punta donde está la Roca del Buey y la Roca la Baja, que se llama, todo ese sector es muy bonito para bucearlo. Si quieren aprender a bucear, no cometan el error de tomar experiencia ni bautismo de buceo. Hagan un curso de buceo. Tómenlo con calma, busquen bien, miren bien. Bueno, a los de Concon que nos conozcan, tenemos la página tamarugodive.com, el Instagram que es tamarugodive, ¿ya? Y pregunten, pasen. Si quieren pasar acá a preguntar, pregunten lo que quieran. La invitación está abierta para que vengan aquí a conversar, a compartir. Si quieren iniciarse en el buceo, este es el lugar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.